Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familias, y vamos a darle continuidad a los temas que hemos estado revisando, que pues han tenido que ver con los desastres naturales o socionaturales, que es el enfoque que estamos llevando a cabo, las vulnerabilidades, los efectos psicológicos, las fases de reacción ante un desastre y cómo interviene ahí el ámbito de la psicología, ¿no? Y el tema que vamos a abordar en este video es sobre la parte metodológica, la parte de intervención ante desastres socionaturales. Aquí me gustaría puntualizar algo que tiene que ver con sus proyectos de intervención, y es que a lo largo de las diversas asesorías que ha habido sobre sus protocolos, desde un inicio hubo una confusión por algunos compañeros y algunas compañeras, fue mínimo, pero me gustaría puntualizarlo, y es la diferencia entre los proyectos de investigación y los proyectos de intervención, ya que algunos compañeros y compañeras asumieron que el proyecto que íbamos a llevar a cabo para la evaluación de nuestra materia era un proyecto de investigación, cuando pues en la explicación tanto presencial que se dio la última vez que nos vimos como por escrito pues hacía énfasis en que era un protocolo de intervención. Un protocolo de investigación se caracteriza porque es un primer acercamiento y una primera aproximación hacia un fenómeno en particular, que en este caso podríamos ejemplificarlo con la percepción del riesgo. La percepción del riesgo podría ser un tema de investigación donde desconozco completamente cómo es la percepción del riesgo, qué es la percepción del riesgo, y si voy a investigar es para aproximarme a ese fenómeno que no conozco, pero para profundizar en él, para caracterizarlo y para obtener categorías. Un ejemplo de un proyecto de investigación puede ser realizar una serie de entrevistas y trabajo de campo para conocer cómo es la percepción del riesgo en habitantes de un municipio en Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Ante sismos. Yo no sé nada de cómo lo piensa la población, y para acercarme a conocer ese fenómeno necesito hacer una serie de entrevistas, es decir, poner en juego una serie de métodos y técnicas para poder obtener datos, obtener información y posteriormente analizarla, interpretarla, sacar categorías, poder teorizar, obtener hipótesis. Y ahí en un primer momento eso es de manera muy general o ejemplificando un trabajo de investigación, pero en el caso de nosotros estamos realizando un trabajo de intervención. La intervención lo que va a realizar es influir, aunque suene redundante, intervenir de manera directa con las personas. Y en nuestro caso sería una intervención, una influencia, un trabajo con las personas con el fin de modificar creencias, de reflexionar sobre ciertos temas, poder cambiar algunas actitudes, algunos hábitos, por ejemplo. Y en el caso particular de este protocolo es para incidir, influenciar e intervenir sobre las emociones de las personas posterior a un desastre natural. ¿Sale? Es decir, la intervención tiene que ver con el trabajo directo que tiene el profesional de la protección civil. Y esto es muy importante. Quise hacer este tipo de trabajo y que aprendieran a diseñarlo porque la parte técnica, la parte aplicada, la parte profesional del despliegue del campo del profesional de la protección civil y la gestión del riesgo regularmente tiene que ver con la implementación de protocolos, con la implementación o el seguimiento o la orientación o guía con manuales. Y sería importante que en su formación como estudiantes aprendieran a diseñar este tipo de protocolos, ya que estos protocolos no solamente nos sirven para situaciones de desastres naturales o aplicación o implementación de
primeros auxilios psicológicos, sino también puede servir para el ámbito preventivo, es decir, para poder diseñar protocolos y manuales que nos permitan apegarnos a procesos durante catástrofes, siniestros, emergencias, evacuaciones, etcétera. Es decir, el profesional y la profesional de la protección civil se ven la necesidad de guiarse a través de protocolos y manuales porque recuerden que estas situaciones donde ustedes aparecen trabajando pues son situaciones donde debe haber un posible control porque ese control tiene una frontera muy delgada hacia el caos y es muy importante seguir ese tipo de protocolos porque en el momento pues sería difícil improvisar, sería difícil tener que echar mano de la creatividad para saber qué vamos a hacer, que a veces es válido, o sea, a veces es importante. Y también pensar que el protocolo y el manual no es una receta de cocina, no se sigue siempre al pie de la letra porque regularmente hay eventos o situaciones ajenas a, a la aplicación de estos protocolos que se van de las manos y es importante ahí sí poner en juego la creatividad, poner en juego la imaginación, poner en juego las habilidades para poder salir de la problemática en el momento, pero es una intención de que el manual y el protocolo cubra una buena parte de nuestro actuar profesional en cualquier campo y es importante que aprendan a diseñar ustedes este tipo de protocolos porque les va a permitir modificar aquellos protocolos que son deficientes y que no contemplan algunas posibilidades o poder crear protocolos completamente nuevos para poder incidir de manera directa ya sea en lo preventivo durante la emergencia o posterior a la emergencia, que es lo que estamos trabajando, que la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, si bien no, no siempre es en el momento en el que está sucediendo el desastre, pero pues es horas posteriores o días posteriores. Y aquí me gustaría puntualizar algo, también el tipo de intervención que estamos construyendo y que están realizando ustedes por equipo o de manera individual, va enfocado en los primeros auxilios psicológicos porque, insisto, los primeros auxilios psicológicos no necesariamente son aplicados por psicólogos o psicólogas. Y con que haya profesionales capacitados en este campo, en esta área, pueden llevarlos a cabo sin ningún problema porque en el caso de ustedes son quienes trabajan de manera directa con la gente y están en un momento en el que hay una crisis y es posible trabajarlo sin ningún problema. Y partiendo del hecho también de que los primeros auxilios psicológicos, como se los planteaba en el video pasado, pues tienen una serie de características que permiten su aplicación en las primeras horas o en los primeros días y es una primera etapa de la intervención en crisis. La segunda ya iría encaminada a la canalización con profesionales de la psicología o la psiquiatría en algunos casos para la continuidad del proceso emocional o de la crisis de la persona. Y los primeros auxilios psicológicos también se aplican o se llevan a cabo en dos tiempos. En un momento es importante detectar cuando tiene que ser una atención especializada hacia una persona. Sin embargo, ante una contingencia, ante una respuesta gubernamental de un desastre, no siempre llevan, o de plano no llevan, personal de psicología o personal capacitado en primeros auxilios, y es imposible estar uno a uno llevando a cabo una intervención de primeros auxilios psicológicos. Es difícil, es complicado, en términos de gestión es cansado y en muchos casos es imposible. Por eso este protocolo me pareció importante que lo planteáramos desde el trabajo grupal, que eso es en un segundo momento, que ya pasado el desastre, pasados las horas o los días en que poco a poco se está tratando de resguardar las necesidades básicas como la
la alimentación, la vivienda, un lugar donde poder dormir y poder descansar, ya es posible que las personas de alguna manera puedan enfocarse en recibir primeros auxilios psicológicos, quienes lo necesiten y de manera voluntaria lo pidan. No es obligatorio, nunca es obligatorio el recibir algún tipo de atención psicológica. Siempre es partiendo de la necesidad del sujeto. Y el trabajarlo en grupo pues permite un alcance más amplio, permite otra serie de procesos que difícilmente de manera individual se llevan a cabo, y trabajarlo de manera grupal permite también fortalecer lazos comunitarios, o si de plano no lo sabía, ahí pueden ponerse en juego y pues de alguna manera desarrollar una serie de habilidades, de capacidades con el grupo para que puedan de alguna manera pues salir adelante en el desastre. Y también pues para el aplicador es muy fácil o menos pesado de alguna manera. Menos pesado, fácil nunca lo es, eso es la realidad, fácil nunca lo es. Es menos pesado porque pues son más personas, y a veces se puede aplicar un taller entre de una a tres personas, pueden aplicarlo sin ningún problema. Y también es poco costoso y puede realizarse en prácticamente cualquier espacio que esté tranquilo o que esté lo más silencioso posible de alguna forma. De manera breve voy a hacer un recuento del protocolo, de cómo fue que se diseñó, de las partes que pedimos, que en un inicio pues tiene que ver con un título relativo al desastre socionatural que eligieron y a la población que eligieron para trabajarlo. Un índice, una introducción y un desarrollo. Ahí vamos con el desarrollo. En el desarrollo, un desarrollo siempre empieza de la manera general a lo particular. Si estamos hablando de desastres, lo primero que vamos a definir entonces es un desastre. ¿Qué es un desastre? Y sus características. Y en este caso pues hablamos de un desastre socionatural, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué características tiene? Y cuáles ejemplos de cuáles serían. En un siguiente punto sería, dependiendo del desastre que yo elegí, ya puntualizarlo. Es decir, primero definí de manera general qué es un desastre, y si yo elegí un terremoto, pues ahora voy a definir lo que es un terremoto. El siguiente punto que elaboraron fue de manera descriptiva el apartado de los efectos psicológicos ante los desastres socionaturales y de cómo son y cómo son estas manifestaciones psicológicas posteriores a los desastres, de manera breve. En el siguiente apartado, que ya ahí es donde ya estamos perfilando la intervención, donde ya estamos diciendo hacia dónde va nuestro trabajo, es en la descripción de los primeros auxilios psicológicos, cuáles son, cómo son, para qué sirven, etc. Posteriormente, hacer una descripción de nuestro grupo social o población con la que vamos a trabajar, que en algunos casos, por lo que trabajaron, pues va desde mujeres, niños, personas privadas de su libertad, personas en situación de calle, hombres, ancianos, etc. La población es muy importante porque los protocolos suelen aplicarse en términos generales. Sin embargo, es bueno tener protocolos para poblaciones específicas porque esto responde a sus necesidades particulares. Y al responder a sus necesidades particulares, pues podemos tener un alcance más importante en el restablecimiento de los vínculos y de la contención emocional con las personas. Posterior a eso, hicieron su justificación, que tiene que ver con la relevancia, ya sea social, metodológica o teórica del trabajo, que en este caso pues es una relevancia, desde mi parecer, más social y metodológica. Los objetivos generales, que es la forma en cómo trabajaríamos con las poblaciones. Los objetivos específicos, que son los que nos ayudarían a alcanzar el objetivo general y que me permiten puntualizar de forma más concreta el cómo llevaremos a cabo nuestra intervención y nuestro trabajo. Y ahora sí, ya viene la parte metodológica, que es lo que ahorita ya están trabajando. Esta primera parte que ahorita dije muy rápido
pues es algo que ya tienen trabajado, que ya lo elaboraron, que me da mucho gusto ver que hubo compañeras y compañeros que no les costó nada de trabajo, que fue de una manera muy, muy fluida poder hacerlo. Y en otros casos, pues hay que hacer muchas mejoras, muchísimas mejoras, porque este tipo de estructuras de trabajo no solo es de psicología, sino que el aprender a hacer un desarrollo, una introducción, una justificación, un planteamiento del problema, objetivos, eh, metodologías, pues es parte de todos los campos del saber, o de todas las licenciaturas. Con todos mis grupos de otras carreras y de otras materias es algo que es fundamental saber. Y aplicarlo obviamente a nuestro campo del trabajo. ¿Sale? Ok, metodología. La metodología es este proceso secuencial, un proceso lógico, en el que llevamos una serie de pasos para realizar en este caso pues sería a partir de nuestro objetivo pues realizar nuestra intervención, ¿no? Es toda una serie de pasos, y la metodología que nos va, que vamos a elegir, o que elegimos para este trabajo, que fue la que estuvieron ahorita mandando para sus revisiones, pues tiene que ver con los talleres vivenciales, ¿no? El método es la forma. El método sería la forma o el camino que vamos a llevar. Desde también la óptica o el enfoque que vamos a llevar a cabo. En este caso, nuestro método sería un método educativo. El método es educativo, porque en la intervención lo que vamos a hacer es incidir de manera directa con un grupo a través de una serie de dinámicas para poder propiciar el cambio de creencias, fomentar nuevos hábitos, contener las emociones, resignificarlas, etc. Por lo tanto es un método educativo, pero un método educativo no entendido de que yo, facilitador, les voy a enseñar a todos cómo tienen que hacer y reaccionar, sino que a través de mis técnicas, de mis dinámicas, las personas por sí mismas y con los recursos que ya traen, con las habilidades que ya traen, van a ir generando y van a ir propiciando estos nuevos mecanismos. No es bajo este rollo de yo aplicador hace todo y vengo a ilustrarlos. No, mis técnicas lo que van a hacer es darles un empuje, las dinámicas lo que van a hacer es darles un empuje para que se genere la reflexión, para que se generen las preguntas, se generen los cambios, las vivencias a partir de la dinámica, pero ese trabajo lo hacen los participantes. El facilitador o el aplicador, que más me gusta más facilitador, el facilitador lo que hace es eso. Por eso se llama facilitador, porque facilita el proceso, no lo da y no lo hace él, lo facilita. Y esto es muy importante desde este enfoque, porque no es una metodología educativa tradicional donde voy y enseño, porque esto tiene muy poca eficacia. Solamente dar información a la gente no tiene ninguna, pues ningún impacto a largo plazo, si lo podemos ver así. Entonces, ya nuestra técnica es el taller vivencial, porque ya es una técnica particular en donde hay 1, 2 o hasta 3 facilitadores que trabajan con un grupo pequeño, que puede ser entre, a mi parecer, al menos en este protocolo, mínimo 5, máximo 10 personas, donde su vivencia es la parte central, donde su experiencia, su subjetividad, el evento que acaba de suceder es la parte nodal del taller, porque su vivencia es la que pues es el parteaguas en su situación emocional, y es la que les va a posibilitar de alguna forma pues tener que adaptarse, si lo podemos ver así, o de alguna manera reacomodarse a lo que viene en un futuro, y su vivencia es fundamental. Por eso es taller vivencial, porque a partir de lo que vivieron es que se despliega el trabajo, porque se contacta con las emociones, con el relato, con las experiencias de las personas.
Ese es el primer apartado de la metodología, forma de trabajo, talleres vivenciales. Y es explicar de manera teórica qué es un taller vivencial, citarlo y ponerlo en referencias. Ese fue el primer punto a trabajar en metodología. El siguiente punto es las condiciones de la aplicación. Aquí se deben describir las condiciones en las que se van a aplicar los talleres. Aquí es muy importante, aquí hubo algunos problemas, porque unos trataron de redactarlo y otros lo dejaron al final, lo cual está bien. Las condiciones de aplicación es solo describir de manera general cómo se tendría que aplicar este taller. Recuerden que este protocolo que están escribiendo es como si lo estuvieran escribiendo no para ustedes mismos, sino para que otro profesional de la protección civil, como si lo fuera a leer, pues, como si este manual se fuera a entregar a muchos profesionales más. Y ya si leo condiciones de aplicación, y si pongo, bueno, las condiciones de aplicación tienen que ser en un salón, con iluminación, con una computadora y con un cañón, pues eso no va a pasar, porque difícilmente después de un desastre socionatural va a haber las condiciones materiales y físicas para poder llevarlo a cabo. Pero hay condiciones mínimas. Las condiciones mínimas podrían ser describir desde este taller se deberá llevar a cabo en un espacio aislado del albergue, aislado de la zona de desastre, o pueden poner, se puede llevar a cabo en un salón improvisado, en un espacio improvisado con lona y bancas, de la manera más general, pero también suponiendo de que no tenemos las mejores condiciones cuando hay un siniestro o cuando hay un desastre socionatural. A eso se refiere ese apartado, que tengan la habilidad de describirlo como si lo fueran a leer otros y que lo fueran a aplicar en otra ciudad o en otra latitud de la ciudad, en otro estado, y que sea de la forma más general para que puedan darse una idea. ¿Sale? El siguiente apartado es los participantes. Yo sugiero poner, como muchos ya lo han hecho, un mínimo 5, máximo 8, y establecer que es de forma voluntaria a partir de la difusión del taller en el lugar donde está concentrada la gente. El lugar que sería relacionado con las condiciones de la aplicación iría enfocado en esta parte de los salones improvisados. Es decir, en la condición de la aplicación tenemos que especificar que va a ser en un espacio silencioso, en un espacio tranquilo y en un espacio alejado de la concentración de las personas o del albergue o de donde sucedió el desastre. Esas serían nuestras 3 condiciones mínimas, ¿sale? Y con base a esas 3 condiciones mínimas, en mi lugar ya puedo decir, puede ser un salón de una escuela que ahorita está en desuso, un espacio improvisado, un jardín, etcétera. Pero puede ser prácticamente cualquier lugar. O también puedo ponerlo así, de forma general, que pues un lugar que cumpla con las necesidades mínimas que se plantean en las condiciones de la aplicación. Eso, digamos, ahorita, o sea, es importante ponerlo porque en los protocolos se tienen que poner, pero ya durante la aplicación, pues, también va a depender de muchos factores. Y ya propiamente el taller, que ya tiene que ver con el ejemplo que les mandé de las cartas descriptivas, que son los cuadritos, y que en el cuadrito viene, se especifica, sesión número 1, en el caso de ustedes es un mini taller y son 3 sesiones. Sesión 1, que es la de presentación, que siempre la sesión de presentación tiene que ver con conocer a los participantes. Hay 2 situaciones, que de plano entre ellos no se conozcan, que no suele ser muy común a menos que sean albergues, pero si es en una zona, si quedaron ellos mismos en su colonia después y no quisieron desalojar, pues puede ser una posibilidad. O que la concentración de las personas esté cerca de su barrio, de su colonia que sufrió las pérdidas, pues ahí se puede llevar a cabo, pero
Puede ser que no se conozcan o que sí. Y el facilitador pues de alguna manera tiene que conocerlos, y la primera sesión va enfocada en eso, en conocer a los participantes o a los integrantes. Regularmente la primera sesión pues va enfocada en eso, en conocer su nombre, a qué se dedican, etcétera. Su edad, datos muy muy básicos, nombre y edad, que es lo principal. Porque también si preguntamos a qué te dedicas y en ese momento perdieron su fuente de trabajo, quizás sea algo imprudente, así es que nombre y edad me parecen como lo básico para poder trabajar. Y cada una de las sesiones tiene un objetivo general. El objetivo general es objetivo general de la sesión, no del protocolo, es el objetivo de mi sesión. Y en el ejemplo que les puse, mi primera sesión sería conocer a cada uno de los integrantes del taller para generar empatía y confianza. Y después uno o dos, tres objetivos específicos, que el objetivo específico pues es cómo le voy a hacer. Que cada integrante diga su nombre. Dar a conocer el contenido del taller y establecer la forma de trabajo. Por lo regular esto se hace en la primera sesión. Conocer a los integrantes siempre trabajando con dinámicas, siempre. Y explicar las reglas del taller o el contenido del taller y realizar una breve dinámica o una dinámica que tenga que ver pues con el contenido del taller, que en una primera sesión pues se puede hablar de qué son las emociones, por ejemplo, ¿no? De poder hacer una dinámica donde se explique, se reflexione sobre qué son las emociones para que las personas empiecen a ubicar o identificar o rastrear qué les está aconteciendo en sus emociones. O hablar, por ejemplo, de cuáles son las fases de la crisis para que las personas sepan qué están viviendo y qué pueden vivir en un futuro. Eso podría ser muy explicativo en una primera sesión, de hacer una dinámica, una explicación y después una dinámica para saber si quedó claro o que alguien pueda ubicar si está viviendo esa etapa, por ejemplo. Y la sesión 2 y 3, la sesión 2, pues ya se hace un trabajo más puntual sobre los primeros auxilios psicológicos, y lo que les estoy recomendando es abordar técnicas de relajación o contención emocional, que por lo regular suele ser el hablar, la catarsis, lo que habíamos visto en una clase presencial, de la importancia del relato del evento traumático. Y por lo regular es muy cansado cuando, si es un grupo muy pequeño, pues se les puede dar un tiempo determinado, 3 minutos, 4 minutos, de explicar pues cómo se han sentido después del evento, o ponerlos por parejas a que entre ellos se lo platiquen, particularmente pues que sean pues de las mismas edades por lo regular. Ver situaciones pares o dispares también no hay como mucho problema. Digo de la misma edad porque puntualicé esto, porque hay trabajos donde están trabajando con dos grupos de edades diferentes, pero son niños y púberes, y ahí yo sugeriría más de pares. Cuando se trabaja con niños, que sea más de pares de la edad. Ya cuando hablamos de adolescentes, jóvenes, ahí no hay tanto problema. Pero cuando son niños sí es importante la situación de los pares, por el tipo de lenguaje y el contenido simbólico también de cómo refieren las cosas. Y por último, la sesión 3 igual puede ir enfocada en algo de relajación, de catarsis, de contención emocional, de identificación de emociones, y que de alguna forma puedan desarrollar estas sesiones de la siguiente forma. Es decir, cuando inicio mi segunda sesión se empieza con una dinámica pues para relajarnos, para romper el hielo, para estar tranquilos. Después ya se aborda la problemática. Puede ser que se inicie con una explicación de, bueno, ¿qué es la relajación? La relajación es esto y esto y esto y esto. Y después de la explicación, mi siguiente dinámica va a ser enseñarles técnicas de relajación a través de la respiración. ¿Sale? 15-20 minutos por parejas.
Y para hacer ejercicios de respiración no se necesita material más que las instrucciones del facilitador. Y mi última sesión, una dinámica de cierre de sesión. Y ya con eso tengo mi sesión. La siguiente sesión, que sería la tercera, puede ser igual. Iniciar con una dinámica para romper el hielo. Siguiente, una explicación sobre qué es la catarsis o qué es la contención emocional. O explicar la importancia de hablar nuestras emociones. Va a ser una breve explicación. Y después hacer nuestra dinámica de que las personas puedan relatar lo que les sucedió, lo que les estuvo pasando. Y también puntualizar que si se sienten incómodas o incómodos al hablar del tema o ya no quieren hablarlo, no se les va a obligar a participar. También esa regla es muy muy importante. Y después hacer el cierre de la sesión. En el caso de los mini talleres, pues se lleva a cabo esto porque las cuestiones del tiempo a veces no apremian mucho. Lo ideal es que se aborden, a mi parecer, cuando es muy poco tiempo, cuestiones de contención emocional que tiene que ver con el hablar, con el contar lo que está pasando, lo que vivieron, identificar sus emociones, identificar las fases de la crisis para que sepan qué les está pasando y poder ofrecer técnicas de relajación. Y el hablar es muy importante porque recuerden que muchas veces el sentirnos escuchadas y escuchados es lo mínimo necesario, a veces es lo más importante para las personas bajo estas circunstancias, el sentir que son escuchadas y escuchados por otra persona, y eso tiene un valor muy 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 importante. Esto en un primer momento de los primeros auxilios psicológicos, y obvio a partir de estos talleres se puede identificar a personas que necesiten una atención más profundizada o profesional, ya con profesionales de la psicología o la psiquiatría, y pues hacer la canalización cuando identifique estos casos que necesitan otro tipo de atención que yo como facilitador de la protección civil no puedo llevar a cabo, ¿sale? Espero que haya quedado un poco más claro la forma metodológica pues en la que están trabajando, que puedan ver el porqué de este tipo de protocolos de intervención y por qué hace sentido el trabajar de esta forma en nuestra materia, que es psicología aplicada ante casos de desastre, ¿sale? Cuídense mucho y pues estamos viendo los próximos últimos videos pues, para concluir nuestro semestre. Nos vemos.